Muy bien, hermanos, entonces vamos a darle continuidad a nuestro estudio sobre el ayuno. Estamos en la lección 3, habíamos dejado pausado este estudio, hemos hecho ya la primera parte. Como puede ver ahí, el objetivo es considerar la segunda perspectiva del ayuno. Recuerde que una perspectiva, a lo que se refiere con perspectiva, es una manera de entender algo, una manera de ver una cosa. Entonces, eso lo hacemos, hermanos, porque el ayuno incluye varias cosas, entonces nos organizamos de esa forma, en esas tres perspectivas que usted ya las ha escuchado, las conoce. Es el ayuno hacia arriba, hemos visto el ayuno hacia arriba, estamos en el ayuno hacia adentro y vamos a ver después el ayuno hacia afuera. Entonces vamos a considerar eso, es decir, vamos a estudiarlo, aprenderlo, y particularmente vamos a centrarnos en el tercero de sus elementos. Ya hablamos del autoexamen, ya hablamos del arrepentimiento, y ahora vamos a hablar de victoria sobre el pecado, dominio del yo. Si usted no recuerda las perspectivas anteriores o quiere un recordatorio de todo eso, recuerde que las grabaciones de las sesiones están en el canal de YouTube de la iglesia y ahí las puede escuchar. Así que, hermanos, entonces vamos a empezar. Dice en la página 19, batallando contra el pecado. ¿Okay? Y fíjese que dice, el arrepentimiento no es un fin en sí mismo, sino que nuestro deseo debe ser crecer en la gracia y lograr el dominio sobre el yo y la victoria sobre el pecado. Los medios de gracia más mencionados para el crecimiento en la santificación son la palabra de Dios, estudio, meditación y memorización, y la oración. Aunque el ayuno también puede ser un medio útil para lograr una mayor victoria sobre el pecado y un mayor dominio sobre los deseos de la carne. Entonces aquí hay muchas cosas, hermanos, que podemos mencionar, que debemos mencionar. Primeramente que nada, esa parte ahí del arrepentimiento. Eso lo hemos hablado ya bastante desde que hablamos de la oración. El arrepentimiento no es un sentimiento, no es un remordimiento de conciencia, no es me pongo triste porque hice algo mal y me siento mal por ello. Hermanos, es un cambio de conducta, es un cambio en la actitud de nuestro corazón, es un cambio en dejar de hacer aquello que desagrada a Dios y empezar a hacer lo que le agrada al Señor. Y entonces va conectado, porque para yo tener un arrepentimiento genuino, tiene que haber ese cambio de conducta en algún momento. Y eso se logra, hermanos míos, cuando hablamos de este tema de la victoria sobre el pecado. En otras palabras, en última instancia, sin victoria sobre el pecado, no puede existir un verdadero arrepentimiento. ¿Okay? Porque recuerden, no es un sentimiento, no es que me sentí mal por aquello que hice. Entonces es necesaria una victoria sobre el pecado para que ese arrepentimiento dé sus frutos. Porque obviamente nos sentimos mal y debemos sentirnos mal por pecar contra el Señor. El Espíritu Santo debe traer a nuestro corazón esa carga, ese redarguir mi corazón por el hecho de que no estoy haciendo lo que al Señor le agrada, desagrada al Señor lo que hago cuando peco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se debe quedar simplemente en ese quebrantamiento de que lo sentí y lloré, si no nos lleva a poder tener una victoria sobre el pecado. Entonces nos habla ahí de medios de gracia, ¿ok? Medios de gracia. Hay muchas maneras, o más bien, hay diferentes elementos dentro de la gracia de Dios a los que nos referimos constantemente. ¿Okay? Por ejemplo, cuando alguien no es salvo y viene y pone su fe en el Señor, sabemos que fue salvo por gracia. ¿Okay? Es decir, el Señor, de su misericordia, en su amor, en vez de condenar al pecador, justamente lo que hace es que le ofrece la salvación por la fe en Cristo Jesús, sin que Él haya ganado nada, sin que ninguno de nosotros que tenemos nuestra fe en Jesús hayamos hecho nada que amerite esa salvación. Ok, entonces ahí estamos hablando de qué cosa, gracia salvadora o gracia salvífica, como usted le quiera decir. El Señor nos salva de gracia. Pero hay otros tipos, o más bien, como quise corregir hace un momento, otros aspectos de la gracia de Dios. Hay una gracia general de Dios. Esa gracia general es la que toda persona, sea creyente o no creyente, sea ateo, sea musulmán, sea cristiano o no, recibe de parte de Dios. Es esa gracia en la que todos los días vemos sosteniendo la vida de las personas en este planeta, manteniendo el curso del universo como está para que nosotros no perezcamos.
Esa es una gracia general que toda persona recibe de Dios porque Dios es bueno, es parte de su naturaleza. ¿Okay? Aquí se nos está hablando de un aspecto de la gracia de Dios, hermanos, que a veces no mencionamos o no entendemos, simplemente lo pasamos por alto. Y es la gracia santificadora de Dios. ¿Okay? Gracia santificadora. Esta se recibe una vez que el pecador se arrepiente, nace de nuevo, ahora es cristiano, cree en Jesucristo, pero ahora tiene que crecer en esa gracia santificadora. Entonces, ¿qué significa esto de santificación? Les recuerdo, es crecer en conformidad a la imagen de Jesucristo, al carácter de Cristo Jesús. Cada día el Señor nos va haciendo un poco más de acuerdo y conforme a su Hijo Jesucristo. Entonces, para eso, para que nosotros logremos crecer en carácter como el de Jesucristo, no lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia santificadora de Dios. Esa gracia santificadora de Dios se recibe a través de diferentes medios. Hermanos, no es magia. Uno no puede recibir la gracia santificadora de Dios acostado todo el día viendo la tele. Así no se recibe la gracia santificadora de Dios. Como ahora estamos vivos, note la diferencia. Mientras estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor, por su gracia salvadora, nos dio todo para darnos vida y traernos a su Hijo Jesucristo. Pero una vez estando en su Hijo Jesucristo por la fe, ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Y si es cierto que estando muertos no podemos hacer nada, pero estando vivos no puede ser que no hagamos algo. Entonces esa gracia santificadora se hace en conjunto con la obra del Espíritu Santo. Tenemos una participación directa. Para hacerlo más concreto, hermanos, nosotros tenemos que dar esos pasos en santificación y el Espíritu Santo en conjunto con nosotros nos va dotando de la gracia para hacerlo, porque ya estamos vivos. Entonces, si una persona dice, no, yo soy cristiano y esto y lo otro, pero yo no me tengo que esforzar para luchar contra el pecado, porque es de gracia. Estás confundiendo los aspectos de la gracia. No podías hacer nada cuando estabas muerto en delitos y pecados. Por eso es que nada se te requirió, más que la fe en Jesucristo. Y una vez que el Señor te da vida por la fe en Jesucristo, ahora ya estás vivo, hijo, ahora hay que caminar. Ahora hay que caminar. Entonces se hace, hermanos míos, en conjunto con el poder del Espíritu Santo. Y eso se recibe a través de diferentes medios. Por ejemplo, nos citan acá algunos, la lectura de la palabra, la memorización de la palabra, la meditación de la palabra, la oración constante. Uno de esos medios de gracia, hermanos, es ¿qué cosa? El ayuno. Ese es uno de los medios de gracia. ¿Okay? Es a través de esos medios que recibimos la fuerza para, en este caso, el tema que estamos tocando es luchar contra el pecado. ¿Okay? Preguntas hasta aquí, hermanos. No quería dejar pasar esos conceptos y esas definiciones para que tengamos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de santificación, de medios de gracia, de esta lucha que vamos a tener, esta batalla que vamos a tener contra el pecado. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Nada? Ok. O estuvo muy claro o nadie entendió nada. Pero cualquier cosa me detiene y me pregunta. Continúa entonces en el estudio, en la guía de estudio, dice victoria sobre el pecado. Dice, el cristiano está libre de la condenación del pecado. Según nos dice Romanos 8.1. Ya no está esclavizado al pecado, según nos dice Romanos 6.6. Sin embargo, el cristiano no está libre de la batalla contra el pecado. Gálatas 5.17. La carne, el mundo y el diablo están aliados para derrotar al cristiano y destruir su testimonio. Por esta razón debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos firmes. El estudio y la aplicación de la palabra de Dios y el dedicarse a la oración no son los únicos medios de gracia a nuestra disposición. A lo largo de la historia de la Iglesia, la práctica del ayuno ha sido también un medio para fortalecer al creyente en su batalla contra el pecado. Entonces, de nuevo, debemos entender diferentes aspectos de la obra de Dios en nuestra vida. En este caso, nos habla de que el cristiano está libre de la condenación del pecado. Eso es verdad. Ese aspecto del pecado en nosotros, por la fe en Jesucristo, hemos sido liberados de ella.
¿Cuál era la consecuencia de nosotros haber pecado contra Dios? La condenación. Pero por la fe en Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz, ese aspecto de lo que el pecado ocasiona en nosotros ya no existe. Porque para el que está en Cristo ya no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Desapareció. No existe. No nos tenemos que preocupar por eso. Porque si estamos verdaderamente en Cristo, no hay condenación para nosotros. Sin embargo, hay otro aspecto de esa salvación que Dios nos dio, y es que dice que ya no estamos esclavizados al pecado. Mientras que las consecuencias del pecado en nuestra vida, Cristo las desapareció, las aniquiló, las destruyó en esa cruz y no tenemos que preocuparnos por ellas. Sí es cierto que tenemos poder para luchar contra el pecado, un poder que antes no teníamos. Antes no teníamos eso. Y vamos a tener que estar en esa batalla contra el pecado, hermanos, constantemente. Porque, de nuevo, hemos sido liberados de la condenación del pecado, ya no estamos esclavizados a él, y un día el Señor nos librará de la presencia del pecado cuando estemos en gloria con él. Pero estamos en esa parte o aspecto de esa redención que Dios nos dio, en donde seguimos en esta tierra y seguimos teniendo un cuerpo de carne y el Espíritu de Dios morando en nosotros, por lo cual hay una batalla. Ahí está Gálatas capítulo 5, versículo 17. Entonces vea los tres enemigos, si no los conocía usted, conózcalos, los tres enemigos del cristiano. No tiene más enemigos del cristiano. Son la carne, el mundo y el diablo. Tres enemigos del cristiano. No tiene más. La carne. Con eso. La carne. ¿Usted quiere ver cuál es la carne? Cuando llegue a su casa, hermano, se para frente al espejo y la mira. Ahí está. Siempre que se ve al espejo, uno lo ve y dice, mi enemigo número 1. Ese es el problema. El problema no es que mi esposo tal y tal y tal. El problema no es que mi esposa tal y tal y tal. Es que los niños, es que aquí, es que allá. Se para frente al espejo y dice, tú eres el problema. Tú eres el problema. Todas las cosas que nos suceden, hermanos míos, en última instancia, aunque busquemos culpables por todos lados y señalemos dedos alrededor nuestro, en última instancia, el problema somos nosotros. Porque si nosotros fuéramos como su Hijo Jesucristo, no tendríamos los problemas que tenemos ahorita. ¿Okay? Entonces, ahí está el primer enemigo del cristiano, que es la carne. El segundo enemigo del cristiano es el mundo. ¿Okay? Cuando hablamos del mundo, platicaba con un hermano acerca de esto, después de que predicamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero luego Primera de Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice, hermano, obviamente hay algo detrás de esto, pero entonces, ¿amó al mundo, no amamos al mundo? ¿Qué hacemos con el mundo? Hermano, se refiere a dos cosas diferentes. Cuando en Juan 3:16 dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, se refiere a las personas del mundo, ¿okay? A las almas, ¿no? El Señor es el creador de todas las almas y en su gracia general ama a las personas del mundo, por eso no acaba con ellas. Y segunda de Pedro nos dice que Él está siendo paciente para que las almas no se pierdan. Él quiere que todas las almas procedan al arrepentimiento. Pero cuando en Primera de Juan vemos que dice que no amemos al mundo y las cosas que están en el mundo, es claro, las cosas que están en el mundo, el sistema mundano, cómo funciona este mundo, eso no lo debemos amar. No debemos amar esas cosas. ¿Y por qué? Bueno, hermanos míos, porque ahí está el tercer enemigo del cristiano, el diablo. ¿Okay? No nos vamos a meter en ese tema profundamente, pero hermanos, a veces igual olvidamos esto. Esto es real. El diablo no es un cuento, es real. Y está batallando en contra nuestra. De nuevo, no vayamos a pensar, porque yo sé que hay ocasiones y hay situaciones y hay incluso ministerios que andan peleando contra el diablo. No de eso se trata, punto número 1. Y punto número 2, lo que su carne hace, no le eche la culpa al diablo. Ese es usted. Usted no puede decir, ay, es que el diablo me obligó. No. Sí es cierto que el diablo batalla contra nuestras almas, pero a través del sistema del mundo. Entonces, uno es el que dice, amo al mundo y me voy tras el mundo, o no.
Entonces, hermanos míos, estos son los tres enemigos del cristiano. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es batallar contra nuestra carne, contra el sistema del mundo, controlado por el diablo. Y dice el siguiente párrafo: en cualquier estudio bíblico debemos dejar que las Escrituras hablen por sí mismas, estableciendo nuestra doctrina a partir de las Escrituras en lugar de sacarlas del contexto para formar nuestra doctrina. Eso ya lo debe usted saber. Si ha estado con nosotros en esta iglesia, sabe que el contexto es súper importante para entender los textos de las Escrituras. Dice: no hay textos en las Escrituras que hablen directamente sobre el ayuno como medio para lograr la victoria sobre el pecado o para superar un determinado pecado que nos puede estorbar o enmarañar. Hebreos 12:1. Sin embargo, el ayuno se menciona junto con la oración como una disciplina espiritual que ayuda al avance del reino y a nuestro progreso personal en la piedad. Y ahí está Mateo capítulo 6:5, versículo 16 también. Además, el ayuno se menciona a menudo junto con la oración en tiempos de gran necesidad, cuando el favor y el poder de Dios son una necesidad absoluta, en tiempos de confesión, arrepentimiento, peticiones de liberación de enemigos, de enfermedades y aflicciones. Por esta razón, existe un fundamento bíblico para incluir el ayuno como medio para buscar la victoria sobre el pecado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de pecados que parecen haberse aferrado a nuestras vidas y continúan prevaleciendo contra nosotros. Entonces ahí está, hermanos, básicamente ese par de párrafos, el grande y el pequeño, nos hablan, nos animan, nos instruyen a que a través del ayuno podamos encontrar esa gracia de la que ya hablamos, gracia santificadora, que nos dé fuerzas para luchar contra nuestro pecado personal. Y entonces aquí nos enfocamos directamente en el dominio del yo. ¿Okay? Como le dije, enemigo número uno del cristiano. Se mira al espejo, ese es el enemigo número uno de usted. ¿Okay? Por lo tanto, debe ser una prioridad de todo cristiano dominarlo, dominarse a sí mismo. Las personas que se van al infierno, hermanos, no se van al infierno por culpa de nadie, ni del diablo mismo, sino por su propia carne, por su propia carne. De hecho, le voy a mostrar, mire, en Santiago, usted debe conocer este texto, pero si no, mire que dice Santiago capítulo 1. Santiago es muy directo. Versículo 12. Si alguien quiere, hermanos, leer desde el 12 hasta el 15. ¿Quién dice yo? Adelante, hermanito, por favor. Del 2 al 15. Santiago capítulo 1, del 2 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, hermano. Entonces note usted cómo ahí claramente en el versículo 13 nos dice, hablando de la tentación y del pecado, nos dice que Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal. Dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Esa es la carne. Si usted dice, ¿qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne. Todo deseo de la carne está incluido en esa palabra concupiscencia. Dice, es atraído y seducido. Nota una cosa. Cuando la palabra de Dios en general, pero específicamente aquí en este texto en Santiago, nos habla de la tentación, obviamente tentación a pecar, porque esa tentación es la que nos habla la Biblia. Santiago utiliza un ejemplo o una imagen, una ilustración, en donde hay una atracción entre dos cosas, como la que hay entre un hombre y una mujer. ¿Okay?
Fíjese cómo dice, que es seducido. O sea, hay algo que ese pecado en la carne de uno empieza a parecerle bonito, agradable, deseable. Entonces se deja seducir. Después, una vez seducido, dice, la concupiscencia concibe, dice. ¿No? Para que haya una concepción de un bebé, por ejemplo, pues tiene que haber un papá y una mamá, ¿no? Un hombre y una mujer. Esa es la imagen o la ilustración que utiliza Santiago aquí. Está el deseo y está tu carne. Y entonces cuando tu carne se une a ese deseo, dice que concibe, es decir, da a luz el pecado. Entonces, mientras no se unan ese deseo carnal que uno tiene y esa tentación que se te presenta, no puede haber pecado. Por eso decíamos, platicábamos la semana pasada, fuera de lo que es el estudio, hacíamos referencia a varias cosas y decíamos lo de la tentación. ¿Es pecado ser tentado? No. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, decíamos. Entonces, ser tentado no es pecado. Entonces, esas dos cosas, mientras no se unan la tentación y la carne, entonces no pueden dar a luz, porque no se han unido. Pero una vez que se unen, ¿qué es lo que dice el texto de Santiago? Tienen un hijo, dan a luz, y ese hijo se llama pecado. ¿Okay? Porque no controlamos la carne, dejamos que se seduzca por aquel pecado, vamos y nos unimos a esa tentación o a ese deseo, que es un deseo de nuestra concupiscencia, y entonces está ahí el pecado. Y entonces dice que consumado ese pecado, da luz, por consiguiente, a la muerte. ¿Okay? Entonces, hermanos, esa es la idea que nos da Santiago. Por eso es que de regreso a nuestro estudio tenemos que hablar del dominio del yo. ¿Por qué? Porque las tentaciones, hermanos, que nos rodean en este mundo caído están fuera de nuestro control muchas veces. La mayor parte de las veces están fuera de nuestro control. Pero entonces, ¿qué hago? Entonces tengo que aprender a dominar mi carne, a dominar mi yo. Dice en las bienaventuranzas, estoy leyendo ahí en la página 19, Jesús enseñó que los limpios de corazón serían benditos. Eso es Mateo 5:8. Esto se refiere literalmente a la persona que no tiene lealtades opuestas en su corazón. En Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, dice. ¿Qué significa eso? Que no hay nada en su corazón, nada malo. Si eso fuera, entonces nadie, recuerde eso. No eso significa. Significa que no hay, como nos dice aquí el texto del estudio, dice que no hay lealtades que compiten. ¿Okay? Es decir, si mi corazón pertenece al Señor, nada compite contra el amor que yo le tengo a Él. Sigo siendo imperfecto, sigo siendo un ser humano que tiene carne y es tentado y a veces cae en pecado, pero el amor que le tengo a mi Señor, no hay otra cosa alrededor de Él que le compita. Si me dicen el Señor o esto, el Señor, sin pensarlo, porque no hay nada que compita contra la convicción en mi corazón, la fe que tengo en Jesús, y decir, Señor, a pesar de que soy pecador, a pesar, Señor, de que te fallo, a pesar, Señor, que no soy todavía el hombre que debo ser, una hermana diría la mujer que debo ser, Señor, pero sé que solo tú puedes salvarme, sé que solo a ti tengo que amarte, adorarte, seguirte, servirte. Entonces, a eso se refiere, dice. Esto se refiere literalmente a la persona que no tiene lealtades opuestas en su corazón. Más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús advirtió que a sus discípulos, que no podían servir a más de un Señor porque aborrecerían a uno y amarían al otro, o estimarían a uno y menospreciarían al otro. Eso es Mateo 6:24. El contexto es personas que aman las riquezas. Ese es el contexto de Mateo 6. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, usted no puede amar el dinero y decir que ama a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usted puede solo servir a un Señor. No puede tener dos señores y decir, los voy a servir a los dos. Eso es imposible. O ama a uno y aborrece al otro, o aborrece a este, o ama al primero. Pero amar a los dos no se puede. Entonces dice, por esta razón el cristiano debe ser diligente en examinar su corazón y hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que no está dominado
tanto por el pecado como por las cosas buenas que el Señor le dé para disfrutar. Entonces, note eso. En el dominio del yo, no solo tenemos que luchar contra el pecado, sino examinar nuestro corazón. No vaya a ser que aún empecemos a amar más las cosas que nos da el Señor que al Señor mismo. Hay que tener cuidado con eso. Porque aún las cosas buenas que el Señor nos da, para que en su misericordia las disfrutemos con limpio corazón, es decir, sin diferentes lealtades que compitan con el amor al Señor, puede ser que nos acostumbremos a recibir las cosas del Señor y empezar a amar las cosas que recibimos en vez del Señor que nos las da. Entonces, eso es una línea muy delgada, hermanos. ¿Okay? No podemos amar solo la mano de Dios, que es el que nos da todas las cosas, y no amar al Señor mismo. Página 20. No es raro que el creyente llegue al punto de apreciar el regalo más que al dador. Y ahí está. Imagínense los que somos padres, que podamos darle a nuestros hijos constantemente alguna cosa que nos pidan. Y mientras les damos, están contentos nuestros hijos con nosotros. Papito, ¿cómo te amo? Mamita, eres la mejor mamá del mundo, te amo. Pero que cuando les digamos, no te voy a dar, pues ya no te amo. Pues nunca me amaste. Amabas que yo te dé, pero no a mí. Entonces, como cristianos, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Cuando el Señor dice sí, Señor, amén, gracias, Señor, me postro a alabarte por tu misericordia de darnos aún lo que no merecemos. Pero si el Señor dice que no, ¿qué hizo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Dice, no es el que me dé o el que me quite lo que importa. Es Él, la persona de Dios. El ayuno puede ser un medio para revelar otros amores y otros señores en nuestras vidas para que podamos tratar con ellos a través del arrepentimiento y la fe. Entonces, también bien importante, hermanos, entender eso. Hermanos, es muy fácil, y lo hemos dicho antes en otras ocasiones, es muy fácil aparentar piedad. Es muy fácil, hermanos, incluso disfrutar el alabar al Señor un domingo. Uno llega a la iglesia y en su misericordia el Señor nos permite experimentar esa satisfacción de alabar su nombre. Y son de esos momentos en que termina la alabanza y uno dice, wow, Señor, amén. Tiene ganas de aplaudir. El nombre del Señor es exaltado. No solo es bonito, es bueno experimentar eso. ¿Okay? Pero ¿y qué pasa cuando no están las condiciones más favorables que nos permiten hacer eso? ¿Qué hacemos cuando las cosas van mal? ¿Qué hacemos en medio de una pérdida del trabajo? ¿Qué hacemos en medio de una enfermedad? ¿Qué hacemos en medio de la pérdida de un familiar querido? En esos momentos, ahorita no tengo ganas. Entonces se trataban de tus ganas, no se trataba del Señor, se trataba de cómo tú te sentías. Cuando el Señor te dio en su misericordia ese momento de experimentar su gracia, ahí lo alababas. Pero si el Señor dice, hoy no, hijo. Él tiene propósitos eternos que son buenos, porque Dios es bueno. Eso no lo podemos dudar nunca. Pero si ahí nosotros decimos, no, es que así no. Entonces, hermanos, corremos un riesgo cuando no examinamos si nuestro corazón está claro en que el Señor es el mismo, sea nuestra situación diferente o sea una situación que no nos agrade. El Señor es el mismo y lo amamos de la misma manera. Dice, este aspecto del ayuno es de especial importancia para los cristianos que viven en países desarrollados, donde hay cierto grado de prosperidad y facilidad de vida. Igual comentábamos esto, me estaba yo adelantando la semana pasada y les comentaba esto, no voy a repetir todo, pero recuerde eso. De nuevo, es fácil estar en una situación, llámese un país o un contexto en donde la prosperidad, la abundancia, la comodidad, la facilidad nos vuelve, hermanos míos, muy consentidos como creyentes.
malcriados, como fuéramos unos niños malcriados, que nada más pedimos y tenga. Y cuando dicen no, hace su berrinche. Y dice, no. Cuando es sí, amén. Y cuando es no, amén. Si hay, bien. Y si no, también. Porque el Señor sigue siendo el mismo. La prosperidad y la ausencia de grandes sufrimientos no son malas en sí mismas. Sin embargo, someten al creyente a la tentación de obtener el propósito, el consuelo, la alegría y la satisfacción de las cosas materiales, las circunstancias agradables y las alegrías temporales en lugar de Dios. Esto puede conducir a una idolatría oculta en el corazón del creyente. Apartarnos de las bendiciones temporales y dedicarnos a la oración y al ayuno puede revelar estos ídolos ocultos y ayudarnos a dominarlos. En pocas palabras, hermanos, cuando un cristiano verdaderamente ama al Señor y está en el Señor y ha nacido de nuevo, debe procurar constantemente checar que su corazón esté en el lugar correcto, con las motivaciones correctas, que son el Señor mismo y el avance de su reino. Una de las pruebas más grandes que un cristiano va a enfrentar es cuando se cambia ese contexto en el que estaba y lo pones en otro. A ver qué va a hacer el cristiano. Quizá usted ha escuchado o ha experimentado o ha visto esto. Hay personas que allá en su país eran fieles, devotos en servicio a la iglesia. Los cambiaste de país a un país donde hay más comodidad, más prosperidad, más facilidad, y se apagaron, se fueron, se perdieron, no regresaron. Y cuando hablas con ellos, no, es que mira en mi país, ahí está. El problema no es el país. El problema no es el país. El problema eres tú. El problema soy yo. ¿Por qué? Porque entonces, independientemente de las circunstancias, lo que estábamos haciendo es que había una idolatría en nuestro corazón con las motivaciones incorrectas de ir a hacer lo que hacíamos. Y cuando eso cambió, pues ya. Es que aquí hay que ir a trabajar. Es que aquí... No, el problema no es el país, hermanos. El problema es si nuestro corazón está en el lugar correcto, está en el Señor y estamos cuidando ese corazón para que siempre esté ahí. Ese es el verdadero problema. Y esto es lo que significa o una parte de lo que significa el dominio del yo. ¿Cómo voy a dominar mi carne? ¿Cómo voy a cuidar mi corazón? ¿Cómo voy a examinar que mi voluntad esté alineada a la voluntad de Dios? Bueno, aquí vemos en el punto número 1, en la página 20, cómo debemos de corregir, cómo debemos examinar, cómo debemos estar pendientes de todo esto. Y es 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice, en 1 Corintios, si lo pueden ir buscando, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo corrige la enseñanza errónea de que el cristiano es libre de participar en cualquier cosa que desee. Según el apóstol, nuestra libertad está restringida a lo que es útil para nuestro crecimiento en la piedad. Luego hace una poderosa declaración que se aplica no solo a los deseos no bíblicos, sino también a los deseos de cosas que son aprobadas por las Escrituras. Y otro hermano o hermana que quiera leerme, por favor, 1 Corintios 6, 12. Amén. Adelante, hermano. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Gracias, hermano. Entonces, cuando leemos el contexto completo, todas las cosas no significa cualquier cosa que yo quiera. Entonces, ¿puedo pecar? Obvio no. El contexto nos permite ver que son cosas lícitas, es decir, no son pecaminosas. Sin embargo, Pablo nos está advirtiendo una cosa. Aunque son lícitas, cuidado con dejarme dominar por esas cosas. Entonces vamos a ver qué dice. Inciso A dice, yo no me dejaré, ¿qué cosa? Dominar de ninguna. La palabra dominar, dice ahí, proviene del griego exousiazo, que significa tener poder o autoridad sobre otro o ser amo de otro. Jesús afirmó tener toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. Pablo determinó ser controlado por Cristo y su voluntad revelada,
llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Y algún hermano o hermana que quiera leernos 2 Corintios 10:5? Adelante, hermana, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermana. Le voy a pedir un favor. Vuelva a leerlo, hermana, pero ahora, para tener un poquito más de contexto, desde el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, hermana. Entonces vea cómo, le pido a la hermana que nos lea desde el 3, porque ese es el contexto, la carne. Por eso es que está acá en el estudio citado 2 Corintios 10:5. El contexto es la carne, recuerde, la carne es usted. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que la hermana nos acaba de leer. Pues yo no soy un ángel, yo soy ser humano y vivo todavía en esta carne. ¿Ah? Pero no milito según la carne. ¿Qué es eso? Dice, aunque soy un hombre de carne y hueso, usted es una mujer, hermana, de carne y hueso, usted no milita, es decir, no pertenece a ese ejército encabezado por aquel que quiere luchar contra Cristo. Usted no es soldado de ese ejército. De ahí me sacó el Señor. Por eso es que todavía tengo la carne. Pero yo ya no soy alguien que está dominado bajo el general de ese ejército. Me ha rescatado el Señor. No milito según la carne. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque la batalla que ahora peleo, ¿okay? No tiene que ver en la manera y forma en que la carne lucha. Dice, sin embargo, que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todo el lenguaje aquí, toda la ilustración aquí nos habla de una guerra, hermanos. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa guerra se lleva a cabo en un lugar. ¿Dónde, hermanos? ¿Fuerte, hermana? La mente. La mente. Aquí es donde se pelea. Aquí se pelea contra el pecado, aquí se lucha contra el diablo, aquí se domina la carne, la mente del cristiano. Discernimiento. Estar llenos de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Dice que vamos a derribar esos argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro que para empezar a dominar nuestra propia carne, todo inicia en la mente, llenando nuestra mente con la palabra de Dios y que todo pensamiento que tengamos lo llevemos cautivo, es decir, lo contrastemos con lo que la Escritura dice. ¿Eh? Y si no se apega a lo que la Escritura dice, no me importa de dónde haya venido ese pensamiento, estoy seguro que no viene de Dios, viene de mi carne. Y tengo que desecharlo. ¿Okay? Tengo que desecharlo. ¿Por qué? Porque si no lo dice la Escritura, no me importa si yo lo siento bonito, si me parece buena idea, si me hace sentido. Si no se apega a lo que la Escritura dice. Ya habíamos hablado igual en alguna otra ocasión con respecto a racionalizar el pecado. ¿Se acuerda? Uno es tentado y... bueno, si le hago por aquí... pero Dios me entiende porque mis circunstancias... La realidad es que no, hermanos. Y la verdad es que todos somos tentados constantemente en muchas maneras. Una de esas es racionalizar el pecado. Y racionalizar el pecado está en la cabeza. Uno se empieza a hacer ideas y dice, bueno, pero si le hago así... bueno, pero no estaría pecando con el Señor porque... o sea, no es que yo haya querido, simplemente... ¿me explico? Uno le empieza a dar vueltas a la cabeza, hermanos. Y ahí se va tras el pecado.
Entonces, ¿para qué? Para tranquilizar esa conciencia que nos está diciendo, no es así. Entonces, hermanos, ahí está una parte, ¿ok? Después, el punto número 2 nos dice en 1 Corintios 9, 24 a 27 también. ¿Alguien más, hermanos, que nos ayude con la lectura de ese pasaje? 1 Corintios 9, 24 a 27. No sabéis que los que corren en el estadio, a todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así de yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien pelea en aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, hermana. Pablo nos está compartiendo directamente la manera en que él tiene bajo dominio su carne. El Señor en su misericordia, en su amor por nosotros, toma a Pablo el apóstol, considerado el hombre que más ha santificado a Dios de este lado de la eternidad. Y hermano, nos está compartiendo esto. Imagínese poder preguntarle a algún hermano ministro, pastor, que usted admire mucho, que sea un hombre piadoso. Hermano, dígame, ¿cómo le hace usted para estar en dominio de su carne? Qué privilegio uno consideraría que eso es, ¿no? Dice, wow, el pastor fulano de tal, gran hombre de Dios, me dijo, mira, así es como yo domino la carne. Bueno, hermanos, es Pablo diciéndonos, así es como yo le hago, ¿no? Y no solo nos está diciendo como una sugerencia, sino que el Señor lo pone en las páginas de la Escritura para decirnos, esta es la manera en que se tiene dominio sobre la carne. Entonces vamos a ver, dice, en 1 Corintios 9, 24, 27, el apóstol Pablo compara la vida cristiana con los juegos deportivos y hace varias afirmaciones importantes que demuestran que la disciplina en la vida cristiana debe tomarse en serio. ¿Escuchó eso, hermano, hermana? Disciplina. Disciplina. Es que no me nace. No, aquí no dice que te nazca, aquí dice disciplínate. Es que no lo siento. No es que lo tengas que sentir, es que te tienes que disciplinar. ¿Okay? Es que si no hay disciplina, hermanos, en la vida cristiana, no avanzamos. Dice, hay una, ¿qué cosa? Una corona incorruptible. ¿Okay? Dice, hay una corona incorruptible que recibir. Se otorgaba un premio o corona al vencedor de una competencia atlética. ¿Okay? En los juegos de aquel tiempo, hermanos, se entregaban coronas, no como hoy que se hacen los Juegos Olímpicos, que dicho sea de paso, tienen una larga historia, y a esto es lo que se está refiriendo Pablo. No se conocían en aquel momento como Juegos Olímpicos. ¿Okay? Simplemente eran disciplinas deportivas en las que competían diferentes países. Y se hacía porque fue una manera en que algunos países de la antigüedad decidieron que se ahorraría mucho en pérdida de vidas humanas en guerras. Entonces, lo que se hacía es que cada país mandaba a sus competidores diferentes disciplinas deportivas, y la idea es esta. Si un país ganaba la mayor parte de las disciplinas, se entendía que en una guerra ellos eran hombres fuertes, no debíamos luchar con ellos. Entonces se hacían arreglos, se hacían acuerdos, basados en los resultados de esas competiciones, para evitar ir a la guerra. Entonces, ¿para qué mandar un montón de hombres allá que se maten cuando mandemos a nuestros deportistas? Y si ganan, mira, no te metas conmigo, porque si yo entrené a esos, si vieras cómo son mis soldados,
ellos van a hacer deporte y mira cómo son. No te quieres ver cómo son mis soldados. Entonces, para eso se hacía. ¿Okay? Entonces, Pablo toma esa idea de esas disciplinas deportivas y nos dice que se les otorgaba una corona. Esa corona era una corona corruptible. Dice, se otorgaba un premio corona al vencedor de una competencia atlética. Esta corona era perecedera o sujeta a la corrupción. ¿Qué quiere decir? Que esa corona en algún momento, hermanos, se dañaba, se arruinaba, se oxidaba, qué sé yo. Eso se refiere corruptible o perecedera. Que se arruina, en algún momento eso no va a ser para siempre. El deportista, el atleta, la recibe en aquel momento y todos la aplauden y los laureles y tal. Y luego ya está, se va a su casa y en algún momento esa corona se arruinaba. Dice, esta corona era perecedera, bueno, ya leí eso. En cambio, dice, la recompensa del cristiano es incorruptible y eterna. ¿Okay? Si es razonable que un atleta se entrene toda su vida por un momento fugaz de gloria y una corona que perece rápidamente, ¿cuánto más debe el cristiano entrenarse o disciplinarse para ganar la gloria eterna y una recompensa que es incorruptible? Entonces, el argumento de Pablo aquí es que si estos hombres, y usted puede hacer la misma comparación con las personas que hace poco ganaron en los Juegos Olímpicos alguna medalla, si esa gente se disciplina, entrena y se dedica para estar preparado para ir a ganar una medalla de oro, que le tomen la foto ahí mordiendo la medalla y todo, y hace todo eso durante toda su vida desde niño, el argumento de Pablo es, ¿cuánto más el cristiano no debe tomarse en serio la vida cristiana, disciplinarse, porque hay una carrera que correr y hay una corona que recibir, y esta corona vale una eternidad más que aquella que recibiríamos si fuéramos a los Juegos Olímpicos? Ese es el argumento de Pablo. Entonces, hermanos, literalmente podemos nosotros mirar el sacrificio y esfuerzo que hacen estos atletas para ir a participar. Ahí está este hombre, este americano que ganó los 100 metros planos. O sea, es una cosa que me impresiona, ¿no? Es impresionante. ¿En qué sentido? Están en la final de los 100 metros planos los hombres más veloces del mundo, ¿no? Y salen corriendo todos, pero yo creo que si uno estuviera parado, ahí uno los ve así. Y se fueron, ¿no? Rapidísimo. Y hermanos, la tecnología que se tiene para que determinen quién es el que cruzó primero esa línea de meta. ¿Por qué? Porque no hay ninguno lento. O sea, todos pasan y... Entonces la regla en las Olimpiadas es que el ganador es aquel que cruzó el pecho primero. No la mano, no la cabeza, no un pie, el pecho. Una vez que el pecho cruza la línea de meta, ese es el ganador. Entonces, como pasan rapidísimo, pues hay 20,000 millones de cámaras o no sé qué tanto y computadores, no sé qué, para ver quién fue el primero. Entonces, usted los ve corriendo juntos y cuando pasan todos, usted no puede decir quién ganó. Porque se han entrenado tanto estos hombres durante toda su vida que no hay uno malo. Entonces pasan todos, ¡pum! Y dices, ¿quién ganó? Dicen final de photo finish. Entonces tienen que ir a checar y esto y lo otro, lo tienen que hacer rápido porque la gente está esperando quién ganó, los mismos atletas habré ganado yo, no se sabe quién ganó, ¿no? El punto es este, todo eso se hace, hermanos, para que determinen, este ganó, y le entreguen la medalla. Entonces ese es el mismo argumento que hace Pablo, dice, por una medalla es en todo eso, una cosa así, de oro, y ni de oro es, porque ya no son de oro, hermanos, ¿no? Ya no son de oro. Serán chapa de oro, pintadas de oro, lo que quiera, pero ya ni de oro son. Es nada más el reconocimiento de decir, este hombre es el más veloz del mundo. Rompió un récord, corrió 100 metros en 9 segundos, 64 segundos, 25 centésimas y 5 milésimas. ¡Wow! Y de nuevo, hermanos, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es decirnos, todo eso hacen esos hombres por ese pedazo de metal. ¿Qué más debería hacer el cristiano por ganar esa corona eterna? Que como también leímos ahorita en Santiago capítulo 1, es una corona de vida, ¿no?
Después dice el inciso B. ¿Qué completamos en ese espacio en blanco? Corran de tal manera que la obtengáis. Entonces, dice Pablo, si ya sabemos que hay una carrera que correr, usted tiene que correr esa carrera, hablando de la vida cristiana, de tal manera que usted sea el ganador. De nuevo, esa es la mentalidad de esos atletas. Ellos no van a los Juegos Olímpicos a decir, vamos a ver cómo nos va. No, ellos van y dicen, yo tengo que ganar. No todos ganan, pero todos tienen la mentalidad. Tengo que ganar. No van y dicen, a ver cómo amanecí hoy, a ver si la hago. No, hermanos. Están entrenados y tengo que ganar. La naturaleza competitiva y combativa de la vida cristiana es una realidad. Una persona puede ganar la recompensa eterna o sufrir la pérdida eterna. Sin embargo, la competencia no es entre cristianos. Si usted quiere subrayar eso, encerrar eso, súper importante. Debemos competir, debemos de tener una mente disciplinada, debemos de esforzarnos en el Señor para poder hacerlo. Pero dice, la competencia no es entre cristianos. No es yo voy a ser más cristiano que mi hermano de acá a la par. No es eso. No es que yo ya hago tales cosas que mi hermano no es eso. ¿Okay? La competencia no es entre cristianos. Siguiente página dice, es entre el cristiano y lo que se le opone, incluyendo su cuerpo físico y su carne caída. Volvemos a lo mismo. ¿Contra quién compite o debe usted competir con todas sus fuerzas y disciplinarse para derrotar? Mire al espejo. A ese es el que usted le tiene que ganar. A ese. A la carne que todavía tenemos y que obstaculiza que nosotros continuemos creciendo en el Señor. A ese es que usted tiene que ganar. ¿Quiere criticar la vida cristiana de alguien? Mírese al espejo y critique su propia vida. Y dele duro, hermano. Duro. Eres un esto, eres un lo otro. Mira qué perezoso eres, ni te levantas. Ese es el que usted le tiene que decir. No al hermano que está a la par. No es, mira, él anda así, No, mírese usted y dele duro a su carne. Y dígase, ponga su nombre, yo debo hacer esto, ¿no? Gabriel, ¿sabes qué eres? Eres un esto, y eres un esto, y eres un esto. ¿Cuándo se te va a quitar? Y cristiano te dices, ¿cómo es posible? Eso con usted. Y también ya lo hemos comentado antes. Re fácil es sentarse y hablar del hermano de la par. Es re fácil. Y uno termina de hablar del hermano de la par y hasta uno se siente que, wow, qué cristiano soy. No, hermanos. La competencia no es con otros cristianos, es con lo que se opone a que nosotros crezcamos en el Señor. Dice, la vida cristiana es como una competencia atlética que promete una gran recompensa para aquellos que vencen con santa ambición, propósito, estrategia y autocontrol. Sin embargo, no hay ningún premio de consolación por el mero hecho de participar. ¡Wow! Hermanos, ¡wow! Mire, vivimos en un mundo, en un tiempo, y sobre todo en este país, pero no es solo este país, en donde, ay hermanos, ¿cómo explicarlo? Usted sabe que trabajo en una escuela, en donde, hermanos, hasta el que menos hace, hay que darle un premio. Como profesores, déjeme decirle esto, se nos pide casi que se nos exige que si tenemos 30 estudiantes en un salón, en ese momento que uno tiene que dar las calificaciones, dele 30 diplomas felicítelo por algo, que necesitamos que ese Facebook se llene con las mamás diciendo, ay, mire, le dieron dele algo. Y yo digo, ¿cómo así? En mis tiempos se le daba al mejor, este es el mejor, dele allá un diploma que él es el mejor de la clase. No, ya no. A Luisito, dele que porque mejor sonrisa, algo, dele algo. Que porque se amarra bien los zapatos, que porque me cae bien.
No, es verdad, hermano, nos reímos de verdad como si fuera chiste, pero es que es verdad, yo se lo digo de verdad. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué le voy a dar a un niño que... Este es el que sacó mejores calificaciones, creo que si se le quiere reconocer está bien, oye, buen esfuerzo, es un muchacho disciplinado, estudioso, obediente, bien portado, sigue así, muchacho. Pero aquel que... No les miento, hermanos, el año pasado que acabó, de los casi 80 estudiantes que están en quinto grado donde yo trabajo, pues a todos se les tiene que dar. Si me pregunta, yo no lo doy. Yo le doy al que de mi salón, al que es bueno y el que más mejoró. Aunque no sea el mejor de la clase, pero comenzó bien bajo y avanzó bastante. Entonces también le doy. ¿Por qué? Porque sus otras maestras de todas maneras les van a dar. Entonces yo digo, que le den los demás, yo no. Un muchacho durante el curso escolar se metió en problemas graves por un TikTok que hizo. El muchacho malo en calificaciones, malo en conducta, en fin. La gracia de Dios es lo único que puede salvar a un muchacho así. Pues hay que darle algo. ¿Y qué se le da a un muchacho así? Hermanos, no es mentira. Se le dio el premio del TikTok. Que porque no, al final de cuentas nos hizo reír a todos y no sé qué, y muy creativo. No le voy a contar qué video subió, solo le voy a decir que es vergonzoso, no solo para el Señor, porque es vergonzoso en el sentido de las cosas santas, pero yo creo que cualquier persona con una mente todavía consciente de las cosas dice, ¿qué es esto? Y se le dio un premio por ser creativo del TikTok o algo así. Bueno, hermanos, eso no pasa en la vida cristiana. Y lo digo porque nos podemos acostumbrar y se pueden acostumbrar a nuestros hijos a que para todo hay que aplaudirles, ¿no? Hay que hacerles fiesta, hay que hacerles algo, hay que darle un regalo. No, a uno no le dan un premio nada más por hacer lo que tenía que hacer. Y eso es lo que nos está diciendo acá el autor del estudio. No hay ningún premio de consolación por el mero hecho de participar. No hay, y mi corona de vida lo intenté. No hay, y a mí que algún galardón por allá que sobre, porque pues yo dejé la carrera a medias, pero me esforcé. Nada de eso, hermanos. Dice, no hay ningún premio de consolación. Esto es para los que llegan hasta el final. ¿Ah? Para los que llegan hasta el final. El que persevere hasta el final, este será salvo. Si no hay perseverancia, hermanos, no hay nada. Se pierde todo. Se pierde todo. C. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si usted en su vida cristiana no puede hacerme una lista de cosas de las que usted se abstiene para seguir avanzando en santificación, usted no se está disciplinando. Ni se está disciplinando, ni está tomando en serio la carrera. Porque el versículo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, la palabra que aquí se traduce como lucha proviene del griego agonizomai, que significa esforzarse con celo y ahínco para conseguir algo. La palabra se usaba con respecto a competir en una prueba atlética o luchar contra adversarios. La palabra abstiene proviene de la palabra griega enkrateumai. Ahí, como se pronuncia el griego, hermanos. Dice que denota el tipo de autocontrol o autogobierno que exhibe un atleta que se está preparando para una competición. Procurará abstenerse de cualquier alimento o actividad que pueda obstaculizar su rendimiento. El punto es, ya no estamos, hermanos, para estar diciendo, ¿y esto sí puedo o no puedo? ¿Es pecado o no es pecado? Uno tiene que preguntarse, ¿cómo esto que yo hago o cómo esto que yo dejo de hacer me ayuda a continuar mi crecimiento en el Señor? Obviamente el pecado lo dejamos por fuera, definitivamente, es lógico. Pero hay muchas cosas que pueden no ser pecado delante del Señor, sin embargo le están estorbando en su caminar con el Señor. Déjelo por fuera también. Déjelo por fuera. ¿Por qué? Porque usted tiene que abstenerse de todo aquello que le vaya a obstaculizar en estar concentrado en crecer en el Señor. D. Yo de esta manera corro, no como a la ventura. ¿Ah? Muchos leen ese versículo como a la aventura. No dice la aventura, dice la ventura. ¿Okay?
El gran objetivo de la vida de Pablo era ser agradable al Señor. Por ello ordenó toda su vida para lograr ese objetivo. No vivía al azar, eso significa aventura, al azar, al ahí se va, al a ver qué pasa, al ojalá. No así vivía Pablo, hermanos, y no así debemos vivir nosotros. No podemos vivir de, pues, ojalá que el próximo año me vaya mejor en la vida cristiana. Y ¿cómo vamos con asistir a la iglesia, por ejemplo? Ay, si Dios quiere, ahí estaremos. Dios quiere. De hecho, lo dice en su palabra, no dejando de congregarse. ¿Ah? No es, si Dios quiere, ahí estaremos. No, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se va a disciplinar para estar ahí? ¿Qué tiene que dejar? ¿Qué tiene que ordenar? ¿En qué se tiene que disciplinar para decir, ahí voy a estar, hermano? ¿Ah? Y con el favor de Dios, ahí estamos. No sea un caso, por supuesto, que una enfermedad o así, que uno dice, se amerita, ¿verdad? Que a veces uno tenga que faltar. Pero no es a ver si se puede, no es a la ventura. Dice, no vivía al azar, sino intencionadamente, como un atleta olímpico, ordena cada aspecto de su vida con vista a ganar el premio. Pablo no corría alocadamente, sino con una dirección específica, ganar la recompensa celestial. Tenía el ojo puesto en la línea de meta. Y eso lo vemos también en Filipenses 3, 13, 14. ¿Okay? Entonces, hermanos, no es el ojalá que este año sí nos vaya bien en las cosas del Señor, ojalá que esta semana, hay que disciplinarse, hay que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Okay? Dígale usted a uno de esos atletas que va a los Juegos Olímpicos que se desvele una noche. No lo hacen. ¿Por qué? Tienen una disciplina. ¿Por qué tienen esa disciplina? Porque tienen los ojos en la meta, dicen. Por una noche, y yo perder ahí la competencia, no, gracias. No, gracias. Tuve en la preparatoria un compañero de nosotros, que andaba con nosotros, que su disciplina era el béisbol, él era beisbolista, y era muy disciplinado en ese deporte. Y hermanos, no, imagínense, un muchacho inconverso, que no conocía al Señor, pero que amaba una cosa, amaba el béisbol. Y él, dicho sea de paso, para mi vergüenza, mientras todos nosotros los demás nos íbamos a pecar, él decía, no por el Señor, sino por aquello que él amaba. Dice, no, vayan ustedes, yo no, porque mañana tengo práctica tempranito y no va a faltar. Y se iba porque él tenía que dormir temprano. Comíamos, y él decía, yo eso no como porque ando ahí en el gimnasio y eso no me hace bien. Todo giraba en torno a esa disciplina que él tenía, que amaba, que era el béisbol, ¿no? Entonces, hermanos, de nuevo esto es lo que vemos aquí. Pablo, por amor al Señor, ordenaba y se disciplinaba en las cosas que hacía, porque dice, el Señor. Eso yo no, porque el Señor. Nadie estaba obligando a Pablo, nadie iba detrás de él a ver qué está haciendo, qué no está haciendo. El amor al Señor motivaba a Pablo a disciplinarse de esa manera. Bien, hermano, vamos a hacer una pausa aquí, porque ya nos estamos pasando de la hora. Pero hay todavía bastante que tenemos que ir aprendiendo. Así que, hermanos, si ya hizo toda esa parte del estudio, pues yo le animo a que continúe. Todavía no entra la lección 4 nada más, ¿okay? Para que terminemos esta. Así que disciplínese, no corra alocadamente como a la aventura y vaya por esos pasajes, vea cómo Pablo está exhortándonos a vivir una vida disciplinada para él. Y hermanos, continuamos la próxima semana con este tema. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por la bendita palabra que tú nos has dejado en las páginas de la Escritura, Señor. Sabemos que son la verdad. Ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, Señor. Sabemos que no es en nuestras fuerzas, Señor, es por tu gracia santificadora. Pero ayúdanos, Señor, a poder hacer lo que nos es necesario para, por esos medios de gracia, recibir, Señor, esa fuerza para dominar nuestro cuerpo, nuestra carne, Señor. De tal manera que podamos mostrar una vida ordenada, disciplinada para ti, Padre.
Pedimos todas estas cosas, Señor, para la gloria de tu nombre, para el avance de tu reino, Señor, y en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.